arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 10. Isabel de Hungría. Con motivo de nuestra celebración del día 17 de noviembre, Día de Santa Isabel de Hungría, me parece buena oportunidad para que este capítulo de Arraigados y Edificados me centre en esta gran mujer, una de las primeras entre los muchos santos cuyas vidas fueron moldeadas por el ejemplo y la espiritualidad de San Francisco de Asís. Sin hacer intención de centrarme exclusivamente en aspectos de su vida y de su espiritualidad, pues de ello ya nos ofrece una gran catequesis de Benedicto XVI en el año 2010, a la cual animo a todos a leer y a trabajar. En este texto pretendo animar la reflexión y la meditación sobre lo que ha supuesto esta humilde servidora de Dios en medio de la familia franciscana y su papel como una de los santos patronos de la Orden Franciscana Seglar. Los estudios desarrollados al principio de este siglo XXI incluyen una serie de investigaciones de las fuentes del siglo XIII, y en ellas testifican claramente que Santa Isabel era una franciscana en todo el sentido de la palabra, espiritual, canónica e intencionalmente, y que puede ser considerada verdaderamente como miembro de los franciscanos seglares. Actualmente todavía nuestra santa da pie a pequeñas discusiones dentro de la familia franciscana. No por culpa de la propia santa, más bien por la gana de buscar problemas donde no los hay y centrar la discusión en saber si Santa Isabel debe ser asociada a la familia franciscana como seglar o bien como religiosa. Claro, la Orden Franciscana Seglar presta una atención particular a su vida de seglar, mientras que la Tercera Orden Regular pone en evidencia que ella progresivamente se acercó más y más a la vida religiosa en sus últimos años. Las dos posiciones tienen sus buenas razones. Como esposa y madre, ella abrazó la vida franciscana. Como viuda, ella adoptó el hábito de pobre e hizo votos, siempre bajo la dirección y la tutela de los hermanos menores. Sea como sea la resolución, este argumento, es importante señalar que sería un gran perjuicio para Santa Isabel el que se le aplicara nuestra comprensión moderna y nuestra estructura de vida seglar y religiosa a su vida. Las estructuras jurídicas y canónicas de la Tercera Orden, en sus manifestaciones seglares como religiosas, estaban evolucionando mucho en la época de Santa Isabel y no fueron definidas claramente sino hasta mucho después de su muerte. Lo que se puede afirmar es que tanto los miembros de la Tercera Orden Seglar como los de la Regular ven y aprecian en esta santa lo que todos los terciarios seglares y religiosos tratan de emular: una mujer tan profundamente enamorada de su Señor y de la Iglesia, tan abierta y deseosa de conformarse a la voluntad divina, que ella encarna todo lo que representa el ser un penitente franciscano. Es más que lógico que sea reconocida y honrada como una de los santos patronos de la OFS y de la TOR. El Catecismo de la Iglesia Católica define claramente que el dogma de la comunión de los santos es un punto esencial de nuestra fe católica. Refiriéndose a esta convicción se afirma: los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración, por el modelo de su vida, por la transmisión de sus escritos y por su oración actual. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar en la alegría de su Señor, han sido constituidos sobre lo mucho. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero.
Entre las muchas cosas que este párrafo menciona del catecismo, lo que se pide a los santos es lo siguiente: contemplar y alabar a Dios y acompañar continuamente a aquellos que se han quedado en la tierra. El catecismo además señala también que ellos son ejemplos de fe, intercesores delante de Dios y protectores de los fieles. Es por esto por lo que se les llama con razón santos patronos. Efectivamente, su intercesión es su más noble servicio al proyecto de Dios. El concepto de santos patronos se funda sobre el dogma de la comunión de los santos y en la doctrina paulina del cuerpo místico de Cristo. Los santos patronos individuales son aquellos que por tradición o por elección legítima son venerados con un culto particular por el clérigo y la población de una localidad, como protectores especiales y abogados delante de Dios. Entre los santos franciscanos más conocidos sobresalen algunas curiosidades de cómo son venerados. Por ejemplo, San Francisco, quien entre otras cosas es mundialmente venerado como santo patrono de la ecología. Santa Clara, que tiene el honor de ser la patrona de la televisión. Y San Antonio, quien es constantemente invocado por ser el santo patrono de aquellos que han perdido algo. El mismo San Francisco reconoce la importancia de los santos patronos y puso su orden bajo la protección de la bienaventurada Virgen María. Tomás de Celano relata que el santo rodeaba de amor indecible a la Madre de Jesús, por haber hecho hermano nuestro al Señor de la Majestad. Le tributaba peculiares alabanzas, le multiplicaba oraciones, le ofrecía afectos, tantos y tales como no puede expresar lengua humana, pero lo que más alegra es que la constituyó abogada de la orden y puso bajo sus alas para que los nutriese y protegiese hasta el fin, los hijos que estaba a punto de abandonar. Hermanos, a ejemplo de San Francisco, la Virgen María ocupa en la familia franciscana un puesto especial de honor y reverencia y está considerada como su principal abogada y patrona. Por otro lado, San Luis, rey de Francia, y Santa Isabel de Hungría, santos patronos de la OFS y de la TOR, además de Nuestra Señora, la Orden Franciscana y la Orden de Terciarios Regulares consideran y honoran a Luis y a Santa Isabel como sus patronos especiales. En el primer capítulo de las Constituciones de la TOR se encuentra bajo el título Nuestra identidad y lleva por título El carisma de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Aquí se reconoce que el origen histórico y espiritual de la orden se halla en la antigua Orden de la Penitencia, en el movimiento de penitentes y en San Francisco de Asís. También se señala que la orden está unida de manera especial a los otros institutos que profesan la misma regla, así como a la Orden Franciscana Seglar. El capítulo concluye que la Tercera Orden Regular de San Francisco está puesta bajo la protección de la Inmaculada Virgen María, su patrona celeste. Por otro lado, los hermanos también veneran como patronos a San Luis, rey de Francia, y a Santa Isabel de Hungría, que lo comentan en el artículo 6 de las Constituciones de la TOR. El ritual de la Orden Franciscana Seglar, ya entrando en nuestro terreno, también pone en evidencia una reverencia similar hacia los santos, en el párrafo 20, que está bajo el título de El rito de la profesión o compromiso de vida evangélica. Dentro de la misa se dice la misa de la liturgia correspondiente al día o, según las rúbricas, misa votiva de nuestro Padre San Francisco, de San Luis o de Santa Isabel de Hungría. El sentido de respeto y de reverencia que tanto la OFS como la TOR manifiestan a San Luis y a Santa Isabel como santos patronos se remonta a muchos siglos. En este aspecto, las dos órdenes siguen de acuerdo con la antigua tradición o por elección legítima. Los santos
han sido venerados con un culto particular por los hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar y la Tercera Orden Regular, y honorados como sus protectores especiales y abogados ante Dios. Se puede afirmar que la tradición de honrar a San Luis y a Santa Isabel por parte de los terciarios franciscanos ha constituido el entramado mental y estructural de la Tercera Orden desde que los santos fueron canonizados. Santa Isabel fue canonizada por el Papa Gregorio IX el 27 de mayo de 1235 en la iglesia de Santo Domingo en Perusa. Es interesante observar que ella fue la tercera persona asociada al movimiento franciscano en ser canonizada por este pontífice. San Francisco fue canonizado por Gregorio IX en 1228 y San Antonio de Padua en 1232, 3 años antes de Santa Isabel. El culto de Santa Isabel se enraizó muy rápido en la familia franciscana y la Tercera Orden la reconoció y acogió desde los principios como una de los suyos. Por su parte, San Luis, rey de Francia, fue reconocido y honorado por los franciscanos ya antes de su muerte. Hay dudas históricas de que él haya pertenecido a la Tercera Orden de San Francisco, pero su amor y su apoyo a la familia franciscana, así como el de los otros grupos mendicantes, incluyendo los dominicos, es indiscutible. En reconocimiento de su respeto profundo por el rey y en agradecimiento por todo lo que él hizo por la orden, los frailes menores lo consideraron como un miembro honorario. En el capítulo general celebrado en Narbonne de 1260, San Buenaventura propuso que la orden celebrara sufragios por el rey cada año. La propuesta fue aprobada en el capítulo general en 1263 en Pisa. Durante todo este proceso, Luis todavía vivía. Murió en el año 1270 y fue canonizado el 11 de agosto de 1297. Las únicas otras personas que en el siglo XIII recibieron tal honor similar de los frailes menores, ya estamos hablando de papas: Inocencio III, Gregorio IX, Alejandro IV, Martín IV, Nicolás III, Nicolás IV. De ahí la importancia y el honor dedicado al rey Luis. La importancia que los dos santos tuvieron en la Tercera Orden y en toda la familia franciscana se manifiesta también en la manera amorosa en que han sido representados en el arte, celebrados en la oración, honorados en el canto y en la historia e incluidos en la legislación oficial de las órdenes en los primeros siglos del movimiento franciscano. Hacer una lista completa de todas estas referencias va más allá de la pretensión de esta reflexión, pero para dar un ejemplo, el brevario de la Curia Romana fue adoptado por los frailes menores en 1223 y llegó a ser la oración oficial de la orden en 1230. Pues bien, en los 70 años siguientes la orden introdujo solo 5 santos al calendario de los santos mencionados en este breviario: San Francisco, San Antonio de Padua, Santa Isabel, Santa Clara y San Luis. Conviene señalar, sin embargo, que Santa Isabel se destaca por sí misma como penitente franciscana y como una santa que tiene mucho que enseñarnos sobre cómo vivir una vida más auténticamente franciscana y espiritual. Una lectura atenta de la fuente del siglo XIII de la vida de Santa Isabel revela que fue una mujer siempre abierta, deseosa de conformarse a la voluntad de Dios. De niña era conocida por ser obediente a su familia húngara y después fue muy obediente a su nueva familia alemana, donde ella creció con su futuro esposo Luis de Turingia. Como mujer casada fue feliz y fiel a sus compromisos matrimoniales,
y a la relación amorosa con su esposo y sus 3 hijos. Todo indica también que ella trató de obedecer a su director espiritual Conrado y a los frailes cuyo ejemplo y enseñanza ocupaba un lugar cada vez más central en su vida. Después de la muerte de su esposo, de su expulsión de la casa y de la pérdida de sus hijos, ella permaneció abierta y dispuesta a responder a la voluntad de Dios, con una vida más orante y entregada hacia los pobres y los enfermos. En el curso de su corta vida, ella se mostró una penitente en todo el sentido de la palabra, es decir, una persona con una fe como Nuestra Señora, dispuesta a responder libre y completamente fiat a la divina voluntad y a la palabra de Dios, aun en los momentos más oscuros y confusos de su vida dura. Esta presentación de Santa Isabel está confirmada por el Papa Gregorio IX, quien, aunque nunca hizo referencia a su relación con la familia franciscana, la presenta como un modelo de vida penitencial. En el año 1233, en la bula titulada Jesus Filius, el Santo Padre exalta las virtudes de la santa: su amor a la penitencia, su pobreza espiritual, su aversión del pecado, su entrega total a las obras de caridad, su amor a la justicia y a la paz, su paciencia frente a la adversidad y al sufrimiento. El Papa afirma también que no hay duda de que Isabel, en su humildad, se consideraba como nada más que una de esas personas que deseaban prepararse para la salvación eterna, dejando las vanidades del mundo y decidiendo hacer penitencia con un corazón contrito y un espíritu humilde. Primero en su propia casa y después en otros lados al servicio de los pobres y de los enfermos. Ella demuestra un amor descentrado de sí misma, iluminado desde lo alto y abierto a gente humilde, a los hambrientos, a los enfermos. Para todos quería ser ella una madre y una hermana, participando a sus sufrimientos y tratando de aliviarlos. Se consumió como un meteorito a los 24 años, pero con tan solo 24 años ha dejado un recuerdo indeleble. La Iglesia proclama su virtud, los fieles corren a su tumba y obtienen gracias prodigiosas. Los mismos frailes menores en el siglo XIII ya la honoraban con San Francisco y con San Antonio, y los penitentes la veneran como un modelo y patrón. Santa Isabel, a día de hoy, continúa inspirando a hombres y mujeres franciscanos con su ejemplo de oración, de conversión continua, de aceptación de la voluntad del Padre, de una vida humilde y de pobreza, virtudes fundamentales de una vida como la nuestra, franciscanos seglares. Su testimonio sigue inspirando y es de gran importancia para el mundo en el que vivimos. La vida de nuestra santa patrona y su espíritu franciscano constituyen hoy inspiración y reto para todos nosotros, que desde nuestra identidad franciscana y seglar debemos ofrecer la propia vida a la mejor causa y responder a los signos de los tiempos con espíritu de conversión continua, movidos a dar respuesta activa al requerimiento de nuestra regla, de ir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, creando lazos de amistad y mutua comprensión en un mundo lleno de indiferencia y de dominio sobre las personas más débiles. Para que los valores de nuestra vocación franciscana y seglar brillen con una nueva luz en nuestra vida cotidiana. Qué importante si desde nuestra zona cartaginense profundizáramos en la vida de Santa Isabel, a progresar en la comprensión y la estima de su persona,
lanzándonos a una reflexión acerca de su vida y de su espiritualidad. Francisco incitaba a practicar amor de Dios y del prójimo, aborreciendo del pecado, comunión frecuente y vidas productivas del fruto de la penitencia. Pues no hay mejores ejemplos de la vida terciaria franciscana, ni mejores santos patronos podíamos tener que Santa Isabel y San Luis, rey de Francia, cuyas vidas revelan lo esencial de la vida franciscana terciaria. Dada la situación de los tiempos que vivimos, sin duda necesitamos más que nunca su intercesión, su protección y su testimonio de amor compasivo. Santa Isabel de Hungría intercede en nuestra fraternidad cartaginense. Amén. Paz y bien.